de esos trabajos para que cuando ya tengamos el reglamento aprobado, puedan solicitar, ¿no? Y ser auditores energéticos. Entonces, para este año estamos trabajando en un nuevo diploma, actualizando más temas. Bueno, la vez pasada hemos dictado 16 temas, ¿no? Y bueno, seguramente también lo estamos ya informando. ¿Me confirma si ya estamos? Ya. Entonces, para no cansarlos, el día de hoy tenemos el agrado de presentar al ingeniero, bueno, a ver, el día de hoy tenemos el agrado de presentar la conferencia técnica Importancia de la elección de un analizador de redes para realizar mediciones de calidad de energía. Esta conferencia llega gracias a la empresa Improtec, es una empresa colaboradora del capítulo. Y bueno, el expositor va a ser el ingeniero Daniel Espinosa Lino, es ingeniero colegiado del capítulo, cuenta con experiencia en calidad de energía eléctrica, asimismo cuenta con estudios en sistemas eléctricos de potencia, también cuenta con una maestría en gestión de la energía y actualmente es representante de la empresa comercial Improtec. El ingeniero, bueno, con Improtec han traído equipos para muestra. Este evento, como mencionaba, es importante conocer el tema de los equipos porque, por ejemplo, para ser auditor energético tenemos que manejar equipos, ¿no? Sobre todo los analizadores de energía para los ingenieros electricistas, ¿no? Pero hay más equipos. Entonces, este es un tema muy importante, también el tema de calidad de energía que seguramente lo va a explicar el ingeniero. Entonces, para darle la bienvenida, les pido un fuerte voto de aplausos para el ingeniero Daniel Lino. Bien, buenas noches con todos. Primero, agradecer al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Eléctrica por la oportunidad que me están brindando en transmitir mis conocimientos en este tema tan importante. Como lo dijo Darwin, yo estoy ahorita en la empresa Improtec, en el área comercial. La empresa Improtec tenemos equipos de medición y justo hemos traído dos, que son dos analizadores de redes, los más top, se podrían decir, que tenemos, que es el PQM711 en la marca Sonel y el Mayevox 1500 de la marca Circutor, ¿no? Vamos a tocar el tema de la importancia de la elección de un analizador de redes. Es muy importante contar con un equipo, ya que es el primer paso para aprender lo que es calidad de energía, ¿no? Tengo experiencia más de 10 años en calidad de energía, así que podrían hacerme las consultas que crean necesarias. He orientado la presentación a casos reales, casos prácticos, no he entrado mucho a teoría para poder ya verlo con mayor detalle en el curso que se mencionó que se va a dictar en los próximos meses, ¿no? Bien, también para informarles que he traído unos equipos, un detector de tensión y un multímetro para poder obsequiarlos, ¿no? En base a las consultas que se puedan realizar, ¿no? Igual a mí me gusta tratar de hacer las capacitaciones haciendo preguntas, ¿no? Que me vayan siguiendo en lo que estoy hablando, porque de verdad es un tema muy importante para esta especialidad. ¿Sí? Vamos a iniciar. Bien. Como lo había mencionado, tenemos dos equipos que justo están aquí en la mesa también. Ya en el momento de break vamos a poder pasar a revisarlos. Vamos a hablar primero de lo que son el fundamento de un analizador de redes, ¿no?
conjuntas, ¿no? Entonces, para nosotros poder diferenciar o saber cuál es el porcentaje que tenemos que eliminar en la potencia reactiva, tenemos que hacer mediciones, ¿no? Y para este caso hemos traído estos dos equipos, ¿no? Bien, también los equipos nos van a ayudar a ver los problemas con armónicos, controlar el voltaje y la sobretensión, algunos transitorios también, ¿no? Recordemos que todos los equipos no tienen la función de poder medir transitorios. Estos dos que hemos traído sí tienen esa opción, ¿no? Ya vamos a ver más adelante las características de cada uno. Bien, con respecto a los usos principales del analizador de redes, lo tenemos para estudios de carga, ¿no? Permite verificar la capacidad de la red eléctrica antes de agregar nuevas cargas o bien para ajustar la potencia de un suministro. Muchas veces tenemos nuestra instalación, hay un transformador que no sabemos si de repente está sobrecargado o tiene un poco de tolerancia para agregar más cargas y solamente incrementamos y hacemos crecer nuestra industria, por decirlo así, ¿no? Entonces, para evitar de repente estos casos, ver el contenido armónico que se tiene, se hacen mediciones, ¿no? Inclusive los transformadores de potencia vienen con un factor K, ¿no? Ya para lo que son los armónicos, entonces es muy importante saber qué factor vamos a utilizar para cada transformador dependiendo de la industria, ¿no? Eso se hace en base a mediciones, ¿no? También tenemos evaluaciones de energía que posibilita conocer el consumo de energía antes y después de realizar mejoras en una instalación, ¿no? Siempre ha ocurrido problemas en que incrementan una carga y ocurre un problema, ¿no? No en esa, sino en otras cargas vecinas, ¿no? ¿Qué pasó? Hubo un problema con esa carga, no detectaron bien de repente el arranque, ¿no? Los picos de arranque, de repente fue un compresor, entonces estos equipos nos ayudan para tener una mayor visión de los parámetros eléctricos existentes en la red, ¿no? También tenemos mediciones de armónicos. Se ha escuchado mucho de los armónicos, pero se tiene todavía las dificultades en determinar, por ejemplo, la direccionalidad de los armónicos, ¿no? ¿Quién es el que me está originando los armónicos? ¿Quién es el que me trae los problemas? Si es mi carga, si es la carga vecina de alguna fábrica o industria, ¿no? Con los equipos podemos hacer estos tipos de informes donde vamos a determinar de dónde viene el flujo armónico, ¿no? Tenemos captura de sucesos de voltaje, ¿no? Monitorizar la existencia de huecos de voltaje o sobretensiones que causan restablecimientos o activación inesperada de disyuntores, ¿no? Problemas en la red, variaciones de tensión básicamente, ¿no? Miren, he traído un ejemplo práctico para poder entender el tema de una instalación eléctrica, cómo se comporta, solamente con un ejemplo del factor de potencia nada más, ¿no? Miren, la gráfica de color celeste, la parte izquierda, ¿no? Tenemos un transformador en los cuales nos dan unos detalles, ¿no? Unos datos. Nos dicen que la potencia nominal del transformador es de 630 kVA. Nos dice que también tiene una carga conectada de 450 kilowatts y un factor de potencia de 0.7, ¿no? Nosotros por fórmula sabemos, bueno, que la potencia aparente es la potencia activa entre el factor de potencia, ¿no? Entonces hacemos una división simple y obtenemos que la potencia aparente de la carga es de 643 kVA, ¿no? Pero olvidamos un detalle inicial, ¿no? Que nos dice que la potencia nominal del transformador es de 630 kVA, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que con una carga de 450 kilowatts a este factor de potencia, nuestro transformador estaría sobrecargado, ¿verdad? ¿En cuánto por ciento? Bueno, hacemos una diferencia y estaría sobrecargado un 2%, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros, en vez de este ejemplo, hacemos lo mismo, pero variamos solamente el factor de potencia? Por decir, la potencia del transformador es la misma, 630 kVA,
la carga conectada a 450 y el factor de potencia de 0,94. Hacemos el mismo cálculo y obtenemos que la potencia aparente es 479 kVA. Es menor a la potencia nominal del transformador, ¿cierto? Es menor. Entonces, ¿qué pasó? Que el transformador se encuentra aligerado, se encuentra más libre, ¿no? Para poder utilizar la potencia en otras cargas de repente, ¿no? La potencia disponible está de 24%, ¿no? Solamente con variar un dato nada más, que fue el factor de potencia, de 0,94 a 0,7, o perdón, de 0,7 a 0,94. ¿Qué logramos con esto? Ya quitarle un poco de carga al transformador, al que estaba aquí inicialmente, ¿no? Podemos evitar sobrecalentamiento en los cables, sobrecalentamiento en el transformador también, ¿no? Pero lo que quiero indicar aquí principalmente es cómo se dedujo que podríamos mejorar el factor de potencia de 0,7 a 0,94, ¿no? ¿Cómo calculamos este factor de potencia de 0,7, ¿no? ¿Cómo sabemos que la instalación tiene estos valores realmente, ¿no? Esto lo hace el analizador de redes. Nosotros no podemos determinar, ¿no?, los valores del factor de potencia si es que no tenemos algo para poder verlo, ¿no? ¿Cómo obtuvimos estos datos? Bueno, con un analizador de redes. ¿Cómo sabemos a qué valor lo debemos corregir? Bueno, ya eso lo sabemos por normativa, por el periodo tarifario, donde nos dice que el factor de potencia por encima de 0,96 ya no es penalizable, ¿no?, en la potencia reactiva. Entonces, ya nosotros sabemos a qué valor lo tenemos que corregir, ¿no? Pero es en base a esto, en base a hacer mediciones. No vamos a poder determinar nada en una instalación solamente con el problema que te digan, ¿no? Si me dicen, veo que mi transformador está sonando mucho, no sabemos qué está pasando, mediciones. Tenemos que instalar un analizador de redes, ¿no? Básicamente con eso. Y lo mismo ocurre con los cables, miren. Si consideramos los mismos valores iniciales, la corriente es igual a la potencia sobre la raíz de 3 tensión por el factor de potencia, tenemos una corriente de 1667 amperios. Para este caso, los equipos se encuentran sobredimensionados, ¿no?, con esta corriente que está aquí. Pero al momento de corregir el factor de potencia tenemos que la corriente se reduce también. Entonces la corriente llega a valores de 1256, ¿no? Y este incremento es lo que hace que los cables estén calientes, ¿no? Y nos va a hacer que hagamos pruebas de termografía de repente, ¿no?, para ver qué está pasando, pero lo único que podemos hacer es corregir con el factor de potencia y todo se mejora. Pero eso, ¿cómo lo hacemos? En base a mediciones, ¿no? Lo siguiente para mostrar es las consideraciones antes de instalar un analizador de redes. Vamos a dar información general primero y luego vamos a andar a tocar cada analizador de redes, ¿sí? Por ejemplo, para la identificación del circuito de medición, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta, en consideración para poder instalar un analizador de redes? Lo que tenemos que saber primero es el nivel de tensión, dónde lo vamos a medir. El primer dato que les doy es que ningún analizador de redes se puede instalar en media tensión, ni en alta tensión, ni en muy alta tensión. Todos los analizadores de redes se conectan en baja tensión. Pero me dicen, no, pero ingeniero, yo he visto que mediciones que hay en 500 kilovoltios, 220 kilovoltios, 138 kilovoltios. Sí, es correcto, sí hay mediciones en ese nivel de tensión. Pero lo que se hace es colocar unos factores a la configuración del equipo para que nos refleje la medición en alta tensión o en muy alta tensión. No va conectado directamente, ¿no? Porque inclusive muchas veces hemos hecho mediciones en 500 kilovoltios, hemos ido a la subestación y nos han dicho, bueno, su traje para alta tensión, me dice. Yo le digo, pero nosotros no vamos a hacer mediciones en alta tensión. No, pero su procedimiento dice 500 kilovoltios.
Sí, pero nosotros nos conectamos los equipos en el lado de baja, en la parte del sistema de medición. Siempre donde ustedes tengan niveles de tensión de 500 kilovoltios va a haber un medidor. Lo que se hace es conectarse en paralelo a ese medidor con el analizador de redes. Y la configuración que tiene el medidor lo configuramos en nuestro equipo y ya podemos ver las tensiones, corrientes, potencias, todo reflejado al lado de alta tensión. Eso es lo que se hace, ¿no? Con los transformadores de tensión, transformadores de corriente que ya están instalados en el patio de llaves, ¿no? Solamente nosotros tenemos que utilizar los factores, configuramos y ya podemos obtener las mediciones en ese nivel de tensión. ¿Ok? También tenemos que ver el nivel de corriente, ¿no? Hasta cuánto vamos a medir, ¿no? Con un multímetro, con una pinza podemos ver la corriente. ¿Por qué es importante la corriente? Porque algunos equipos me van a poder preguntar también de otros analizadores de redes, porque sí he utilizado varios equipos, así que no habría ningún inconveniente con eso. Hay algunos equipos que en la configuración tienen que configurar de repente la corriente, ¿no? Hay rangos, hay por ejemplo 30 amperios, 300 amperios y 3000 amperios, ¿no? Entonces, en base a la medición que vayan a realizar, es donde configuran la pinza de corriente. Si en caso no están midiendo, por decir, en 200 amperios, lo configuran la pinza a 300, un límite superior, ¿no? Pero también los equipos tienen la opción de ponerlo automático, ¿no? Que el mismo equipo regule en base a la variación de la carga, ¿no? Que eso sería lo más conveniente. El tipo de sistema, bueno, son 4 hilos, trifásico con neutro, trifásico en delta o puede ser monofásico, ¿no? Bifásico, son los tipos de conexiones que te permite hacer el equipo. La fuente de alimentación del equipo. Muchos analizadores de redes, de los que existen, necesitan a veces un tomacorriente para poder alimentar el equipo y que se quede encendido, ¿no? Otros equipos como el que he traído, uno de ellos, se puede alimentar directamente de las barras o de las tensiones de fase. Ese es un punto a favor que tienen algunos equipos, que ya te puede permitir de repente dejar cerrado una celda, ¿no? Un tablero, ¿no? Muchas veces te dicen coloca el analizador de redes, pero no dejes ningún cable que quede afuera, ¿no? Entonces el equipo que tenemos se puede autoalimentar de la misma señal de tensión y el tablero ya puede quedar cerrado, ¿no? Esa es una ventaja que también se puede dar con respecto a los equipos. Y lo que le decía era la relación de tensión y corriente de los transformadores, ¿no? Si queremos hacer una medición en alta o media tensión, lo que hacemos es ver los valores de PT, que son los señales de tensión. Por decir, ¿no? Este es un valor de 138.000 a 100. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy conectando mi analizador de redes en el lado de 100 voltios. Todo lo que el equipo mida en el lado de 100 voltios lo va a multiplicar por este factor, por esta división, y ya me va a reflejar los valores a 138 kilovoltios. Lo mismo con corrientes. La corriente en los medidores máximo van a llegar a 5 amperios, no van a llegar a más, como corriente registrada, ¿no? Lo que hacen es colocar estos factores, por decir 600 a 5, ¿no? 120 a 5. Si fuera 600 a 5 esta división, ¿cuánto saldría? 120, ¿no? Sí, 120 amperios. Entonces, si por ejemplo en el medidor está pasando 1 amperio, lo que hace el analizador de redes es multiplicar 1 por 120 y entonces te está dando 120 amperios en el lado de media. Es un ejemplo, ¿no? Eso es lo que hace. Divide el factor y lo multiplica por lo que el equipo registra, ¿no? Y así calcula la potencia activa, reactiva, factor de potencia, ¿no? Los valores ya reflejados. Lo otro importante que también se debe saber es el tipo de carga en lo que vamos a medir, ¿no? Nosotros hacemos mediciones, nos puede tocar una industria que la carga sea de repente todo inductivo, o puede ser todo capacitivo, o todo resistivo de repente, ¿no? Pero ¿cómo lo determinamos? De esta forma, ¿no?
por los tipos de carga. Por ejemplo, si tenemos una medición en donde la tensión y la corriente están en fase, vemos que es un sistema resistivo, ¿no? Una carga resistiva. Si vemos, nos cruzamos con un medidor, por decir así, o un fasorial del equipo, que nos dice que la tensión, la corriente está trazada a la tensión, es una carga inductiva, ¿no? Entonces, y si en este caso la corriente estaría adelantada de la tensión, decimos que es una carga capacitiva, ¿no? De repente banco de condensadores, UPS, ¿no? En carga inductiva que tenemos, transformadores, motores, cables, ¿no? Esto es para que se aprenda a identificar los tipos de carga, ¿no? En donde vamos a hacer las mediciones. Un ejemplo de cómo te encuentras en una instalación real en estos medidores, ¿no? Lo tenemos aquí. No sé si se llega a ver las líneas. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en base a lo que vimos en la diapositiva anterior, esta de aquí, tenemos carga resistiva, inductiva y capacitiva. Tenemos tres ejemplos de medidores, ¿no? Donde se ve un diagrama fasorial distinto en cada uno. Por ejemplo, el número 1, ¿a qué carga representaría? Según lo que hemos visto hace un momento. ¿Sí se llega a ver? La tensión está aquí, la corriente está aquí abajo, es de la fase A, tensión corriente fase B, tensión corriente fase C, ¿no? ¿Qué carga sería más o menos? Inductiva, ¿cierto? Inductiva, ok. Y el punto, el 2, capacitiva, ¿cierto? Porque la corriente está adelantada a la tensión. Y la imagen 3, ¿a qué correspondería? ¿A qué carga? ¿Se logra identificar? ¿No se ve bien? En este caso, bueno, aquí hay a veces ocurre en los cuales, mira, la tensión está aquí en ángulo 0 y la corriente está opuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Que esta corriente debería estar acá arriba, ¿no? En todos está al revés, ¿no? Entonces puede ser que de repente se han confundido en la conexión de las corrientes y han tomado la entrada por la salida, ¿no? Y el diagrama fasorial te muestra de esta manera. Pero esto no es una carga ni resistiva ni inductiva, ¿no? Solamente que los valores están al revés. Para eso, nuestro analizador de redes, cuando se conecte en paralelo a este medidor, nos va a dar nuestro propio diagrama fasorial. Y el analizador de redes te va a decir si está de forma correcta o no los fasores, ¿no? Te va a indicar ahí. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta con esta gráfica, ¿no? Lo otro es la instalación de un analizador de redes, lo que debemos tener en consideración, ¿no? Se requiere, bueno, tener todos los EPPs adecuados, traje antiflama, careta, botas dieléctricas, casco. Complementar los documentos de seguridad con I+C, el AST, procedimiento de trabajo. Proporcionar una fuente de alimentación del equipo, ya lo había comentado. Instalación del equipo analizador de redes. Verificar las condiciones de seguridad del equipo, ¿no? Es necesario mencionar que el cliente es responsable de la custodia. Eso sí, siempre ténganlo en cuenta, porque a veces los equipos, los analizadores de redes pueden ser portátiles, como los que he traído, y también hay fijos, ¿no? Los fijos son los que van en los tableros eléctricos, los medidores, ¿no? Entonces, si nosotros usamos o nos vamos a dedicar a lo que es calidad de energía, vamos a tener equipos portátiles, como los que hemos traído. Entonces, si ustedes van a ir a un cliente, ustedes van a dejar el equipo conectado ahí, ¿no? El equipo se va a quedar una semana, 3 días, 5 días, ¿no? Entonces es bueno informar al cliente que ya la responsabilidad es del cliente cuando ya el equipo se queda en su instalación, ¿no? Para las campañas de mediciones es necesario realizar una planificación de las mediciones, de modo de tener en cuenta los domingos, feriados y mantenimientos, ¿no? Muchas veces eso no se toma en cuenta al momento de hacer alguna medición, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces
los domingos o días feriados, a veces la carga se comporta de forma distinta, o como es en una mina, de repente todo va directo, ¿no? No es variable, ¿no? Entonces, siempre es bueno identificar los puntos, los días donde puede ocasionarte una pérdida de data, podría decirse así, ¿no? Quizás instalas un equipo por una semana, ¿no? Pero ese día hubieron 3 días feriados, entonces no vas a medir carga completa, no a plena carga. Entonces tenemos que tener en cuenta estos detalles, ¿no? También es importante hacer una visita a las instalaciones donde se instalarán los equipos para prever los inconvenientes. Muchas veces ha pasado que al momento de ir a hacer una instalación de un analizador de redes, no lo has podido realizar por un tema de conectores. Los conectores son muy importantes en una medición. Normalmente los equipos vienen con conector tipo cocodrilo, ¿no? Que es para conectar el cable a un perno o una barra, ¿no? O a un interruptor. Pero existen otros tipos de conectores que también son necesarios llevar, ¿no? Pueden ser imantados, que le hemos traído ahí. Hay unos que son tipo vampiros, que como una especie de aguja, que cuando se conecta hace un pequeño orificio en la cubierta del cable y llega el cobre, ¿no? Entonces ya puedes tener señales de tensión, ¿no? Muchas de las veces esos conectores nos ha salvado una medición, porque a veces hemos hecho mediciones en provincia que son como, no sé, 10 horas de viaje, y no tener los conectores y no hacer la medición se complica, ¿no? Entonces, regresar por los conectores y todo eso es bien complicado. Por eso siempre es bueno hacer una visita o llevar todos los conectores, así los vayas a usar o no, ¿no? Ahora, el tiempo de monitoreo para la normativa debe ser de 7 días, ¿no? Pero si tenemos una carga que es constante en su funcionamiento, podríamos solo medir 2 o 3 días. Eso también es un punto a tomar en cuenta, porque muchas veces cuando alguien solicita un estudio de calidad de energía, por ejemplo, imaginemos que yo quiero que me hagan un estudio de calidad de energía, y yo le digo a ustedes, quiero que me hagas un estudio de calidad en 5 puntos de medición. ¿Qué es lo que hacen algunas personas? Dicen, ya, 5 puntos de medición, ya, 5 equipos, 7 días, y ya está tu cotización. Y muchas veces el alquiler del equipo no es barato, entonces considerar 5 equipos para 7 días, el costo es muy excesivo. Y de repente viene otro ingeniero y te dice, no, yo te lo puedo hacer con de repente 3 equipos, ¿no? Uno por una semana y los otros los alternos cada 2 días, y ya tienes todo el panorama, ¿no? Entonces, hay opciones que uno debe de tener en consideración para poder cotizar un estudio de calidad de energía. No solamente es saber los puntos y tener los equipos y colocarlos todos una semana, ¿no? Porque muchas veces por un tema de precio se pierden los servicios, ¿no? Aquí voy a mostrar algunos ejemplos. También es importante solicitar el diagrama unifilar, ¿no? Actualizado, si es posible, ¿no? Por ejemplo, traje este ejemplo real, ¿no? Es un sistema aislado donde tenemos 3 generadores, una barra de 460 voltios, tenemos turbinas, compresores, cargas generales, un UPS, un banco de baterías, un tablero en 110 voltios y un transformador de aislamiento, ¿no? Miren, muchas veces he visto muchos casos en los cuales cuando ocurre un problema, el cliente cree que hacer las mediciones en ese punto vas a encontrar el problema realmente. Por decir así, esta parte de aquí es baja tensión 110 voltios. El problema que tenían era que en este tablero existían baterías
así como el UPS, acá existen baterías para otros equipos, y se estaban quemando. Y traerlas, importarlas, consumía mucho tiempo y era muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que había dicho el cliente? Que como el problema estaba aquí en estos circuitos, en el 9 y el 10, el cliente quería una medición de 7 días en estos 5 puntos, porque creía que de repente el problema estaba aquí, ¿no? Todos los puntos que son de color azul es un punto programado, que el cliente sacó su TDR de ese estudio que estaba pidiendo y marcó los puntos. Quiero 5 puntos de medición por 7 días. Eso fue lo que dijo el cliente. ¿Por qué? Porque tenía problemas aquí en cargas en estos circuitos 9 y 10 y en la batería del UPS. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este servicio? Se cotizó tal como el cliente solicitó, ¿no? Pero cuando llegamos al punto, lo primero que uno tiene que hacer es una descarga, una medición de por lo menos unos 15 minutos para darnos cuenta de cómo está el sistema eléctrico en ese momento. Hicimos una medición y lo que obtuvimos es que estaban ocurriendo caídas de tensión acá, en esta parte de aquí. Mejor dicho, en toda la red habían caídas de tensión. Y ahora, yo les pregunto, por decir, si en este UPS o en este transformador está circulando una corriente de 10 amperios, por decir así, ¿podría provocar una caída de tensión? Sí, 10 amperios, una corriente de 10 amperios por aquí. O una corriente, por decir, de 800 amperios. ¿Cuál podría generar un pico de tensión, ¿no? Sabemos que cuando hay un pico de corriente hay un pico de tensión hacia abajo, ¿no? Por el efecto que se tiene, ¿no? Aquí lo que vimos es que el problema principal que tenían era por caídas de tensión, pero que no se iba a ver con los equipos que se conecten aquí. Por decir, si conectamos un equipo en el circuito 9 como está aquí, lo único que va a medir este equipo es la corriente hacia abajo. Todo lo que esté aquí hacia abajo. Si acá hay 10 cargas, las 10 cargas de aquí hacia abajo, pero no hacia arriba. Si colocamos este equipo, el que estoy marcando ahorita, este equipo sí va a medir la carga del circuito 9 y del circuito 10, porque están aguas abajo del analizador de redes, ¿no? Por eso es que se determinaron los puntos así. Si colocas acá un analizador de redes en el UPS, vas a medir toda la carga que está aquí, y en el transformador de aislamiento lo mismo. Pero no ves esta parte de acá, no lo ves. Por más que tu equipo sea última gama, mida transitorios, todo, no lo vas a registrar. Entonces aquí es donde viene la importancia de saber elegir un punto de medición para determinar realmente el problema. Porque el cliente, al tener un TDR y decirte que quiero medir 5 puntos, al cliente tú le tienes que dar una solución. Y si con estos 5 puntos no le vas a dar la solución, ¿cómo crees que el cliente lo pueda tomar, ¿no? Entonces, para este caso lo que se hizo, se replanteó algunos puntos de medición. ¿Por qué? Porque al parecer el problema venía por aquí, por los compresores. Estos compresores tenían arranque directo. Al tener arranque directo tienen una corriente elevada de energización. Y cada vez que entraba un compresor se originaba un problema de caída de tensión en esta barra, ¿no? En 460. Entonces, esta operación de estos dos equipos me estaba ocasionando el problema acá. Si yo me hubiera quedado con estos puntos de medición, no hubiera podido determinar los valores los valores de corriente que se están originando aquí como pico. Nosotros para poder eliminar esos picos de arranque tenemos que saber hasta cuánto llega la corriente. Imaginemos que puede llegar a 1500 amperios
Si no colocas tu equipo acá, no lo vas a medir. No vas a determinar de cuánto es la corriente que te está originando este problema, ¿no? Por eso les digo que otro punto importante a tener en cuenta es la ubicación de los equipos. ¿Dónde vas a ubicar los equipos? El analizador de redes lo que va a hacer es medir, te va a medir todo lo que tú le digas que él te mida. Pero aquí entramos nosotros, ¿no? El criterio que nosotros tenemos para determinar en qué punto lo dejamos más tiempo, en qué punto lo dejamos menos tiempo, qué punto sí me va a servir para obtener un mayor detalle del problema que está pasando, ¿no? Por lo general, se coloca un analizador de redes en el interruptor principal de toda la planta. Y lo demás ya lo puedes ir alternando cada 2 o 3 días dependiendo del tipo de carga, ¿no? Y siempre no dejar en el aire los puntos que ya se habían coordinado en el TDR, ¿no? Para mostrar algunos valores en el informe cuando se realice, ¿no? Bien, este es un ejemplo de ubicación de los puntos de medición. Vamos a ver también un ejemplo de los picos de arranque que se originan en los compresores con data real, ¿no? Miren, aquí también se ha traído otro ejemplo, ¿no? Es un ejemplo 2, en los cuales, ¿sí se ve? Ok, bien. Miren, les explico un poco y yo quiero que, aquí voy a hacer algunas preguntas. Yo quiero que me indiquen de repente cómo ustedes pueden alternar los equipos, cuántos días recomiendan poner en cada punto y por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo harían? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que aquí sea un día nomás, ¿no? ¿Por qué? No sé, de repente veo que solamente es un tablero de iluminación, por decir así, ¿no? Entonces no habría mucho problema ahí, ¿no? Entonces yo quiero que se analice este diagrama, le voy a explicar un poco el cuadro y la problemática que se tenía aquí. Miren, este es un diagrama de una minera, en los cuales tenemos en casa fuerza 22.9 kilovoltios. Desde aquí hacia abajo era toda la mina, todo esto, ¿no? Tiene 2 transformadores, uno que está en stand-by, siempre y cuando opere solamente funciona uno a la vez, y tienes 2 barras en 10 kilovoltios, ¿no? Tienes estas cargas que están acá, chancado primario, chancado secundario, los 2 transformadores. Y lo que el cliente dice es que en este cuadro está pagando penalidad por potencia reactiva, ¿no? Por energía reactiva, perdón. Nosotros tenemos, bueno, en este cuadro se había mostrado la energía activa, la energía reactiva. Sabemos que tenemos un porcentaje de tolerancia, ¿no? Que es el 30% de la energía activa, es el exceso, ¿no? Es lo que se cobra. Y es lo que se ha puesto aquí, se ha multiplicado por el precio unitario en cada mes y esto es lo que paga por potencia reactiva el cliente, ¿no? Esta medición es aquí en 22.9, en este punto, ¿no? Donde dice casa fuerza, 22.9. Si el cliente nos dijera a nosotros, quiero eliminar esta penalidad que tenemos aquí, quiero que me elimines esta penalidad, saca su TDR así. ¿Cómo ustedes plantearían hacer mediciones aquí? ¿Por qué? ¿Dónde? Bueno, este es un caso de compensación reactiva, ¿no? ¿Dónde pondrían sus equipos? ¿Cuánto tiempo lo pondrían? Porque de nada, no nos cuesta nada poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8 equipos por una semana, lo podemos hacer. Pero nos va a salir extremadamente costoso, ¿no? Entonces, ustedes si le dicen, miren, en casa fuerza aquí en 22.9, aquí me dan mi facturación y tengo este problema de potencia reactiva, quiero que me soluciones este problema, yo no quiero pagar nada aquí.
¿dónde ustedes recomendarían hacer mediciones y por qué y cuánto tiempo podrían dejar el analizador de redes, en qué punto, ¿no? No sé si alguien me podría indicar, de repente con un equipo dónde lo pondrían. Esta tabla es en 22.9 kilovoltios. Aquí. Y todo esto es la mina, ¿no? Me podrían indicar, por ejemplo, un punto ya, uno. En el totalizador en 22.9, ¿no? Para saber si realmente, lo primero que tienes que hacer es colocar un analizador de redes para validar esta información. ¿Cómo valido esta información de los recibos de energía? Colocando un analizador de redes en el lado donde me hacen mi facturación. Si mi facturación es en el 22.9, tengo que colocar un analizador de redes ahí. Entonces, como ya tengo un punto acá, este es mi totalizador. Este punto sí lo considero por 7 días. 7 días considero de medición acá para validar esto. Ahora, influye muchas cosas también cuando ves un tema de compensación reactiva. Por decir, si uno quiere eliminar esto, hay dos opciones. O compensas directo con un banco de condensadores aquí en la barra 22.9, o compenso circuito por circuito. Una cosa es más caro que la otra. Entonces, lo primero que podemos hacer es hacer mediciones en estos puntos para saber cuánto es la potencia reactiva que se está inyectando por cada circuito. Y de repente, imaginemos que de este circuito de acá o del chancado primario esté la mayor concentración de potencia reactiva, entonces solamente compenso en este circuito. Pero ¿cómo voy a saber? Haciendo mediciones. Para este caso, para el ejemplo 2, tenemos o se planteó estas mediciones, miren. Se hizo de esta forma. Se consideró el punto MD1, el color verde, un equipo de medición por 7 días. Luego, en el punto MD2, que dice Mina Raúl, se consideró 7 días. ¿Por qué consideramos 7 días aquí y 7 días acá también? Porque aquí donde dice Mina Raúl hay una gran cantidad de carga. Hay motores, compresores, aire comprimido, hay un montón de carga. Entonces, al ser muy variable, sí conviene hacer una medición por una semana, ¿no? En el punto siguiente, pozos de agua, solamente se hizo una medición de 2 días. ¿Por qué? Porque es una carga constante, es algo que es repetitivo, por decirlo así, ¿no? No va a cambiar, es algo constante, ¿no? Por decirlo así. Entonces hacemos una medición solamente simple de 2 días nada más. Ahora los puntos siguientes de color negro, chancado primario y chancado cuaternario, una medición de 4 días nada más, ¿no? Entonces, los puntos de color negro son 4 días, los de verde son 7 y los de celeste son 2. ¿Cuántos equipos usamos aquí? Hemos usado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 equipos, ¿no? Pero todos por una semana. Ya no fue de repente 2, 4, 6, 8 todos a una semana. Es imposible o un poco complicado, difícil que una persona o empresa tenga de repente muchos analizadores de redes, ¿no? Porque el costo es elevado, ¿no? Por ejemplo, el equipo que hemos traído, el PQM 711, que mide transitorios, está más o menos costando
54.000 soles más o menos, ¿no? Entonces imagínense tener 8 equipos de eso, no es, de esa gama es bien elevado, ¿no? El otro equipo que tenemos, el Mayevox 1500, está como 24.000 soles, ¿no? Un analizador de redes. Tener 8 ya es un lujo, ¿no? Entonces hay que saber elegir. Yo en recomendación siempre es que uno tenga un equipo de alta gama, como es el PQM711. ¿Para qué? Para que me pueda medir todo. Este equipo te mide todo. Y ese equipo lo colocas en el totalizador, ¿no? Posteriormente, ya con otros equipos de otra gama, ¿no?, ya poder hacer la distribución acá, ¿no? Pero siempre es recomendable tener un equipo top, para poder colocarlo en el totalizador, ¿no? Eso es lo que yo lo recomiendo, ¿no? Bien. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo más, ¿no?, que de repente me lo van a consultar algunos que hayan realizado estudios de preoperatividad, operatividad. Aquí en el Perú el COES te pide un estudio de armónicos, ¿no?, antes del proyecto. Entonces, tuve la oportunidad de hacer una medición aquí antes que entre el proyecto Minajusta en 220 kilovoltios. Cuando tienes el proyecto en un EPO, ¿no?, en un estudio de preoperatividad, es antes de que la mina comience a operar, ¿no?, se hace un estudio. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hacer aquí? Hacer una medición en todos los puntos de esta barra donde se va a conectar esta mina. ¿Por qué? Porque lo que hace el COES es pedirte un estudio de armónicos inicial, sin proyecto, y posteriormente ya te pide un estudio ya con el proyecto para ver las variaciones, tanto de los armónicos de corriente como tensión, ¿no? Si en caso has sufrido alguna variación, te exige que en tu proyecto coloques filtros o algún equipo para poder rechazar estos armónicos y evitar que el disturbio armónico en esta barra se amplifique, por decir así. Se planteó hacer estas mediciones, ¿no?, antes del proyecto, ¿no? Entonces es igual, ¿no?, colocar 5, bueno, en este caso con solo 4 equipos en esta barra en todas las salidas era suficiente. Pero como muy pocas veces se tiene mediciones en 500 kilovoltios, aproveché en hacer una medición aquí con un equipo y ya obtuve la data de toda esta zona de aquí, ¿no? Esta es la subestación Poroma, ¿no? Entonces, siempre es bueno saber dónde va a estar ubicado tu proyecto, dónde vas a hacer tus mediciones, ¿no? Hay otros ejemplos en los cuales, por decir, tienen estas 2 líneas, ¿no?, de transmisión, que una era subestación Poroma 220 con Shogun. Vamos a suponer que en este tramo quieren hacer un seccionamiento, una línea para poner una carga aquí, ¿no? Entonces, cuando se tiene este caso, lo que se hace es colocar un analizador de red en cada extremo. En el extremo de arriba y en el de abajo como medición inicial. Luego, cuando ya se haga el proyecto, van a pedir otra vez la medición a ver si es que no se ha obtenido una amplificación con los armónicos, ¿no?, o la carga no está inyectando armónicos. Pero siempre es bueno saber, primero, identificar el proyecto, ¿no?, qué es lo que van a realizar, ¿no? En este caso, puede ser un seccionamiento de línea de transmisión aquí para colocar una subestación adicional. Entonces colocamos los analizadores en ambos extremos, nada más. No es necesario colocar en toda la barra, solamente en ambos extremos. Eso también, como les digo, influye bastante porque estos proyectos los sacan a licitar. Y si consideras más analizadores de redes, tu costo va a ser mayor. Entonces lo puedes perder por precio, ¿no?
Entonces, ahorita estamos viendo lo que son la ubicación de los equipos y cómo saber dónde ubicarlo en base al proyecto que se va a realizar, ¿no? Bien, ahora ya vamos a ver directamente lo que son la instalación de los analizadores de redes. Ya hemos estado hablando un poco de la elección del punto o puntos de medición, la duración de las mediciones, su correcta instalación. Aquí hay un tema importante, miren, la duración de las mediciones. Por ejemplo, si ustedes colocan un analizador de redes y ustedes quieren medir el arranque de un motor o de un compresor, ¿a cuánto creen que debería configurarse un analizador de redes para que tome lectura de mediciones? Yo quiero ver un arranque. ¿Cuánto es el tiempo, el periodo? No sé, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto para poder ver un arranque. ¿A cuánto creen que se debería configurar el equipo? A 1 segundo. Correcto. Correcto. Por eso es muy importante saber qué es lo que vas a medir con ese analizador de redes. ¿Para qué te están llamando a hacer un estudio? ¿No? Porque si no la tienes clara, no vas a poder hacer un estudio correcto. Y esto ocurrió hace poco, ¿no? Tenían problemas lo vamos a tocar acá también, en un grifo, pero no sabían cuál era el problema que estaba pasando, solamente sabían que se estaban quemando algunos condensadores, se estaban quemando unas tarjetas de control, pero no sabían qué era. Pidieron a una empresa que haga un estudio de calidad de energía y la empresa, ¿saben lo que hizo? Hizo su estudio de calidad de energía aplicando la norma técnica. ¿Y qué es lo que dice la norma técnica? Que la tensión se evalúe a cada 15 minutos, que los armónicos se evalúen a cada 10 minutos, ¿no? Por una semana. ¿Qué pasó? Hicieron su informe y no salió nada. Todo estaba bien para ellos, ¿no? Todo ok. Cumple la norma, está dentro de la tensión, ¿no? Dentro del más o menos 5% de la tensión. Pero en este caso no se recomienda aplicar norma, porque aquí el problema ya es distinto, ¿no? Tienes compresores, tienes que saber qué equipos tienes. Por eso es importante pedir el diagrama unifilar, ¿no? Pedir los datos de placa de los equipos, ¿no? Saber qué es lo que te vas a encontrar. Porque si no vas a configurar tu equipo a 5 minutos, 10 minutos y no vas a ver ningún arranque que se ven en cada segundo, ¿no? Por eso es importante saber qué es lo que te vas a encontrar, qué vas a medir, qué problema tiene el cliente, ¿no? Para hacer una correcta configuración del equipo, ¿no? Bien, los siguientes tenemos que validar la instalación del equipo con el diagrama fasorial, ya lo hemos visto. Siempre tener en cuenta el botón de iniciar para que el equipo comience a medir. Una buena práctica es tomar una foto al momento de dejar todo conforme en la instalación. Bueno, eso sí, es importante. Lo demás es verificar el tipo de conexión. Bueno, ya lo hemos visto, las tensiones. Algunos equipos, como el que he traído de la marca Sonel, te da una pantalla con el fasorial y te da un check verde. Cuando te dice el check verde es porque has conectado de forma correcta el equipo, ¿no? Es una forma de validar la correcta instalación del analizador de redes, ¿no? En este caso están superpuestos la tensión y la corriente, ¿no? Siempre se tiene que seguir el sentido horario. Por ejemplo, acá tenemos U1, U2, U3. Sentido horario, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si por A o B, cuando conectamos nuestro equipo, porque muchas veces no viene, nosotros tenemos 3 conductores, ¿no? Sabemos que puede ser RS o T y lo conectamos de esa forma el equipo, ¿no? El analizador de redes. Pero cuando vemos
el fasorial no está RST, ¿no? Entonces el equipo te dice, oye, no está viniendo la secuencia correcta, ¿no? Por decir, el S y la T están cambiadas, te dice el equipo. Entonces aquí te va a salir una X en el U2 y en el U3. Sí. Secuencia positiva, siempre. Sí, correcto. Correcto. Entonces, si no se tiene así, el equipo no te va a dejar, te va a salir una X y te va a dar valores erróneos, ¿no? Lo que tienes que hacer es cambiar la tensión 2 por la 3, la corriente 2 por la 3 también, y todo te va a salir de forma correcta, ¿no? Pero otra ventaja que tienen estos equipos es lo siguiente. También a veces nos confundimos en la secuencia en el sentido de la corriente. Los analizadores de redes tienen un sentido, vienen con una flechita, los toroides de corriente, ¿no? Que la flechita tiene que estar orientado a cómo viene la corriente en la carga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Si acá tenemos, imaginemos que este es el tablero, ¿no? Y por aquí viene la energía y sale hacia las cargas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el toroide de corriente tenemos que colocarlo con la flecha hacia abajo, hacia donde está yendo la carga, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el equipo te lo va a mostrar como que si estuvieras generando más bien corriente de adentro hacia afuera, ¿no? Sí. Sí, también, pero siempre se toma en cuenta que el sentido va hacia la carga, básicamente. Carga nomás. Si tenemos un analizador, vamos a regresar acá, a ver. Ahí está aquí, miren. Tenemos el interruptor principal, acá están las barras y acá están los interruptores secundarios, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que el toroide de corriente le hemos puesto de esta forma, entonces la flecha que tiene este toroide tiene que estar apuntando hacia abajo. Ya después del break vamos a ver los equipos para que vean la flechita a la que me refiero. Tiene que estar en sentido hacia abajo, apuntando hacia la carga, para que el equipo esté conectado de forma correcta, ¿no? Aquí están los 3 toroides de corriente, perdón, ¿no? Ese es el sentido que se le tiene que dar. Pero ¿qué ventaja tiene los equipos que he traído? Que por decir, ha pasado muchas veces que el tablero está lleno de cables, de interruptores, que con las justas uno ha podido meter sus manos, ¿no?, a conectar el toroide de corriente y ya está. Y cuando vas a configurar, viste que lo conectaste al revés, el sentido está al contrario. Los equipos que he traído te permiten invertir el giro desde el software. Ya no tienes que entrar a desconectar la pinza de corriente para volver a conectarlo o voltearlo, ¿no? Lo puedes hacer desde el propio software. Esa es una de las ventajas que tienen estos equipos que se han traído. Bien, se valida el fasorial, se configura el intervalo de medición. Como ya se había indicado, puede ser 1 segundo, 3 segundos, 1 minuto o 5 minutos, dependiendo de la problemática que se tiene. Se valida los datos del analizador con los datos del medidor, en caso lo tenga. Este punto, el anterior, el intervalo de medición, como detalle adicional, traten de memorizarse eso, ¿no? No todos los estudios de calidad de energía se van a evaluar en base a norma, ¿no? Porque las tolerancias que tenemos en las normas son muy holgadas y nunca vas a poder de repente presentar algún tipo de reclamo, ¿no? Que es lo que la gente lo tiene presente siempre, ¿no? Dicen, quiero hacer un estudio, pero quiero hacer un reclamo y el equipo tiene que estar homologado por los INERMIN. No sé si han escuchado esa palabrita, homologados por los INERMIN. ¿Ustedes creen que realmente para hacer algún reclamo tiene que ser un equipo homologado por los INERMIN? ¿Lo puede hacer? Depende de la empresa distribuidora también. Pero, por ejemplo, todos los que estamos acá hemos hecho algún estudio de calidad de energía de repente o hemos medido con un analizador de redes, ¿cierto?
¿Alguno ha podido hacer de repente algún reclamo con un equipo donde alguna medición de valores de tensión, por ejemplo, que estén por debajo de la tolerancia? ¿Alguien lo ha podido hacer? Ujú. Sí. Ya, hay dos factores que se deben considerar, que por ese motivo es lo que yo digo que al fin y al cabo no vas a hacer ningún reclamo a la distribuidora. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir dos cosas para que uno pueda hacer algún tipo de reclamo. Sabemos que, por decir un ejemplo, la tensión en 220, la tolerancia te dice que es el más menos 5%, lo que te dice la norma. Si tenemos 220 voltios, la tolerancia al más 5% sería 231 y la mínima sería 209. Tenemos esos dos límites, 231 y 209. ¿Qué pasa si la tensión que está en toda la semana hay picos que superan la tolerancia máxima y picos que superan la tolerancia mínima? Bien, superaron, ok, está bien. Pero la norma que te dice que esos picos, primero que la tensión esté a 15 minutos y que esos picos sean el 5% del total de intervalos de una medición. Por decir, si nosotros tenemos 7 días, a 15 minutos son 672 intervalos. ¿Qué es lo que te dice la norma? Que el 5% de esos, o sea, por decir 33 intervalos, superen la tolerancia. 33 intervalos de 15 minutos superen la tolerancia. Si superan la tolerancia, recién puede hacer un reclamo. Pero muchas veces no ocurre eso. Es más, yo tengo más de 10 años de experiencia y no ha ocurrido un evento de tal magnitud. Entonces es lo que yo les vengo a decir. Hay que sacarnos un poco el chip, ¿no?, de que para hacer mediciones o estudios de calidad de energía tiene que ser con un equipo homologado por Sinermin. No es así. No es tan correcto eso. ¿Por qué? Porque no voy a hacer ningún reclamo. ¿Y por qué no voy a hacer ningún reclamo? Porque las tolerancias son muy holgadas aquí en Perú. Si ocurre un pico, vamos a ver una energización de un compresor, un pico de corriente. Sí. Sí, correcto. Sí, y justo Sinermin saca ya el oficio de cuáles son los equipos que han cumplido las pruebas que ha solicitado, ¿no? Que en este caso son 7, 8 equipos que son homologados por Sinermin. Sino que lo que yo voy es que muchos de los clientes te dicen, tengo problemas, se me están quemando mis equipos, ¿no? Quiero que me hagas un estudio de calidad, pero que el equipo sea homologado por Sinermin. Y yo le digo, ¿pero por qué tiene que ser homologado por Sinermin? No, porque voy a hacer un reclamo, me dice, porque se me están quemando mis equipos. Y yo les digo, no vas a poder hacer ningún reclamo, porque te aseguro que la tolerancia va a estar dentro del problema que tú tienes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer mediciones y protegerte tú mismo. Por decir, tienes problemas de caída de tensión, elevar la tensión, pero por ti mismo. ¿Por qué? Porque un reclamo no lo vas a poder hacer. Porque ¿qué es lo que te va a decir Sinermin? Ok, coloca tu equipo, haz tu medición de una semana, cada 15 minutos los picos de arranque ya no los ves. Y los picos de caída de tensión, que son los que te generan los problemas a tus equipos, no los vas a ver. Entonces, de nada te sirve utilizar un equipo homologado por Sinermin, porque no vas a hacer ningún tipo de reclamo. ¿Quiénes sí están obligados a usar equipos homologados por Sinermin? Las distribuidoras, las generadoras. ¿Por qué? Porque a ellos o Sinermin sí les fiscalizan
las tensiones cada cierto tiempo, ¿no? Ellos sí están obligados a hacer. Generadoras, distribuidoras, ¿no? Yo he trabajado en generadoras y sí hemos tenido que hacer estudios porque es lo que pidió Sinermin, ¿no? Pero solamente es una evaluación nada más, ¿no? Para los clientes finales no vas a poder hacer ningún tipo de reclamo. Lo voy a explicar con un ejemplo para que quede claro. Sí. Sí, correcto. Mira, los problemas que he visto que ha pasado así, lo que mencionas, es porque el toroide tiene un conector, o sea, un ganchito que suena cuando haces clic. Entonces, ha ocurrido en algunos casos que cuando cierras o por dejarlo instalado, no llega a hacer contacto y no cierra el toroide de corriente. ¿Qué es lo que se hace en ese caso cuando tienes un problema de que la corriente no te está midiendo bien? La recomendación es los 3 toroides, colócale en un solo cable. Y te tiene que dar la misma corriente los 3. Es una prueba rápida que puedes hacer. Por ejemplo, tienes 3 fases. La fase T me está marcando mal. Agarro mis 3 toroides y lo pongo los 3 en la fase R. Y por decir, si es 100 amperios, los 3 me tienen que decir 100, 100, 100. Porque es la misma corriente para los 3. O sea, no se puede engañar en las tres fases, en las 3 toroides de corriente. ¿Me entiendes? O sea, le pones, tienes 3 fases, RST, cierto que va un toroide en cada fase, pero me dices tú que la tercera, por decir, no está marcando bien, crees que hay un error de valor, ¿cierto? Lo que haces es, ese toroide que está en la 3, le pones en la 1, o sea, en la fase R vas a tener 2 toroides. ¿Para qué? Para que compares los 2 valores que te salen en tu analizador de redes. Si los 2 difieren es porque una pinza de repente se te ha malogrado, ¿no? Simultáneo. Los 3, solamente para prueba nada más. No lo vas a dejar instalado así, solamente para prueba. Claro, pero las 3 siempre tienen la misma corriente, por decir, si llegan hasta 3000, las 3 son hasta 3000 amperios. No puedes alternar o poner otra de diferente modelo. Tienen que ser las 3 iguales. Pero si no te detecta una corriente, o es porque no hizo clip, o un toroide de repente te está fallando, entonces lo único que tienes que hacer es conectarlo en una fase, las 3 toroides, validar los 3 valores que sean similares y con eso descartas que sea un problema de pinza, ¿no? Solamente con los equipos. Ok. A ver, ya. Luego, con respecto al retiro de los equipos, bueno, este es un analizador, este es el otro equipo, el Mayevox 1500. Lo primero que se tiene que revisar es que el equipo se encuentre encendido. Bueno, aplicar el botón de parar y posteriormente conectar un cable de datos, ¿no? Para hacer la descarga de la data. Este es el caso que les quería mostrar. Ya todos están siguiendo, ¿no? Las páginas. En LinkedIn también estamos. Y igual como les estaba informando, inicialmente estábamos vendiendo los equipos, ¿no? Pero también estamos haciendo ahora estudios de calidad, que estamos haciéndolo con esos equipos, ¿no? Si en caso requieran un apoyo, una asesoría, también lo pueden comentar, no hay problema con eso, ¿no? Bien, vamos a ver este caso, estamos con el tiempo. Bien, en un caso aplicativo, tenemos un cliente que es un grifo.
hemos utilizado el equipo Sonel PQM711, el que está aquí, justo el que hemos traído, el que han estado revisando. El principal problema que tenían eran con los bancos de condensadores. Los bancos de condensadores se han estado quemando. Estaban cambiando sus botellitas cada tres meses, ¿no? En este caso, no sé si me podrían comentar o alguien podría decirme por qué se queman los bancos de condensadores. Sí. Por, claro, una resonancia eléctrica, ¿no? Cuando la parte inductiva, ¿no?, se iguala con la parte capacitiva y se genera una resonancia con el sistema y eso afecta a los bancos de condensadores, ¿no? Por eso se paran quemando. Se hicieron mediciones, miren, y solamente es una foto nada más porque es una medición a un segundo. Y miren los valores que se muestran acá. Lo que está en rojo es corriente máxima. Miren hasta dónde llegan los picos de corriente. El eje de las corrientes es esta. ¿A cuánto están llegando la corriente? Este pico, el pico 1. 1100 y algo, ¿no? 1150 por ahí, ¿no? Amperios, ¿no? Este es el software del PQM711. Nos permite poner puntos acá. 2, 3 y acá salen los valores que están marcando, ¿no? Mire, el punto 1, ¿cuánto dice acá? 1125 amperios, ¿no? Pero miren los valores hasta dónde llegan, miren. Se genera un pico y como que luego cae la corriente, ¿no? Entonces, ¿estos a qué se refieren? Son energizaciones, ¿no? En este caso, que es un grifo, es un compresor. Pero miren los picos de corriente hasta dónde llegan, 1125 amperios. Pero miren los datos de placa del transformador. No sé si se llega a ver en el lado de 460. ¿A cuánto es la corriente nominal que tiene el transformador? ¿Cuánto dice? 800, ¿no? Ya. Yo les pregunto, si estos picos que superan los 800 amperios, ¿va a traer algún problema a los transformadores? Reduce el tiempo de vida de los transformadores, ¿no? Que está en este constante pico, está que entra y sale la corriente 1200 amperios, entra y sale, está en todo momento, porque esta es una medición básicamente de 2 horas nada más, ¿no? Miren cuántos picos hicieron, ¿no? A estar así todo el día, imagínense, el transformador se va a saturar, ¿no? Entonces, aquí estamos teniendo un problema serio con respecto a los arranques que está generando su propia carga, los compresores del grifo, porque yo para poder obtener esta gráfica he tenido que medir y mi analizador de redes lo ha registrado. Como lo ha registrado es porque mi carga está generando estos picos, ¿no? Y como yo les decía, hay picos de corriente y al haber picos de corriente hay picos de tensión, pero hacia abajo. Estas son las caídas de tensión que generan los arranques de los compresores, que muchas veces no lo vemos. El único que lo puede ver es un analizador de redes. Nosotros no sabemos qué está pasando. Ahorita también no sabemos qué está pasando por los tomacorrientes, por las luminarias, no sabemos. Tenemos que colocar un equipo y el equipo te va a decir esto. Hay problemas de caída de tensión. Miren desde cuánto llega hasta cuánto cae, ¿no? Esto lo registra el analizador de redes. Puede registrar valores a un segundo. Ahora, aquí es donde viene la pregunta que yo les decía. Si yo quisiera hacer un reclamo a Ocinermin porque estos picos me están provocando problemas a mi carga, no me van a poder hacer caso. ¿Por qué? Porque estos picos son a un segundo. Lo que te pide la norma es que evalúes toda tu medición y lo pongas cada 15 minutos, la tensión. ¿Y ustedes creen que un pico a 15 minutos desaparece o no? ¿O me equivoco?
Si un pico a un segundo a 15 minutos no se ve. Se tiene que promediar, porque es lo que te dice la norma. Te dice, si tú quieres hacer algún tipo de reclamo, estos picos se tienen que mantener, cada 15 minutos tienen que existir estos picos, y estos picos existen cada un segundo. A 15 minutos el promedio se pierde. Es por eso que no vas a poder hacer ningún reclamo, porque ante la normativa estás bien. Es por eso que yo les digo, ¿no? Cuando van a hacer un estudio de calidad no es necesario utilizar un equipo que sea homologado por el SINERMIN. No, quitémonos un poco ese chip, ¿no? Dependiendo si nosotros somos clientes, ¿no? Nosotros somos clientes, no vamos a poder hacer ningún reclamo. Entonces, con un equipo que no esté homologado, podemos hacer un estudio tranquilamente. Es más, estos equipos son de alta gama, ¿no? Puedo decir que hasta son superiores a los que están homologados por el SINERMIN. Entonces, hay que quitarnos ese chip de lo que debe estar homologado y hacer un verdadero estudio de calidad de energía, ¿no? Miren, aquí se puede ver dos gráficas, color azul y rojo. La roja es la potencia reactiva y el azul es el factor de potencia, ¿no? Aquí están la leyenda, ¿no? Del equipo. Pero miren, antes que siga la siguiente diapositiva, les hago una pregunta. ¿Ustedes han escuchado que cuando ocurre un arranque se inyectan armónicos a la red o no? ¿Han escuchado eso? Sí, correcto. ¿Y qué armónicos se inyectan? Sabrán la tercera, la quinta, la séptima. Sabemos que hay armónicos desde el orden 2 hasta el 100, ¿no? Pero los equipos algunos lo miden hasta el orden 50 nada más, ¿no? Pero no se sabe qué armónico se genera en un arranque, ¿no? Pero sí sabemos por teoría que hay. Miren, tomé esta foto de un compañero lo compartió. Es una tablita donde se pueden ver los tipos de arranque que existen. Y lo que yo quiero que lo comparen es con lo que dicen de los armónicos que se generan y con las caídas de tensión. Corriente de arranque, un arranque directo es de 5 a 8 veces la corriente nominal. El arranque estrella triángulo, de 2 a 3 veces. El autotransformador, motor, acá tenemos por variador de velocidad, miren la corriente de arranque, no se ve afectada, ¿no? Pero lo que sí tenemos que ver en cuenta es esto, miren, las caídas de tensión. Cuando un arranque directo tenemos una alta caída de tensión, que es un cuadro resumen en base a los arranques, ¿no? Los demás tipos tienen baja caída de tensión, ¿no? Los compresores en los cuales estábamos viendo tenían este tipo de arranque directo, ¿no? Entonces tenemos problemas en la caída de tensión y también sabemos que se inyectan armónicos, miren. Alto, moderado, moderado, bajo y alto. ¿Quién es el que nos va a indicar qué armónicos se inyectan a la red? En un arranque, un analizador de redes, como está aquí, miren. Es el mismo caso, pero miren las corrientes de arranque que están graficadas y las voy a indicar por colores. La gráfica de color rojo es la quinta armónica, la de color azul, séptima, este color negro, onceavo y treceavo armónico. Miren, se genera un pico y la de color rojo, que es la quinta armónica, sí se mantiene todo el proceso. No solamente las demás se energizan en el pico nada más. Entonces, ¿cómo detectamos esto? Por los analizadores de redes. Sabemos por teoría que en los arranques se inyectan armónicos, pero aquí ya lo estamos viendo que efectivamente sí se inyectan armónicos cada vez que arranca un compresor, ¿no? Y se pueden ver los valores, ¿no? El punto 1 de cuánto es, más o menos, la corriente. ¿Qué dice acá? ¿Cuánto? 118 amperios de quinta armónica, ¿no?
Esta diferencia los puede dar el equipo. Estas muestras lo puede hacer un equipo. Este es el PQM711, el color naranja, ¿no?, que está ahí. Y la otra gráfica que nos puede dar es esta. Mira. Lo que ocurre en un arranque, ¿no? Una distorsión en la forma de onda y luego se estabiliza, ¿no? Esto es lo que nos muestra el equipo, ¿no? El PQM711. Es la forma de cómo te muestra los gráficos que mide. Ahora, ¿qué se propuso ahí? Si yo tengo un problema con los bancos de condensadores, lo que se logra hacer aquí es instalar un SVG, ¿no?, que es un generador estático de reactiva, ¿no? ¿Alguien ha escuchado de estos equipos? ¿Se ha escuchado? SVG. ¿Qué es lo que hace? Reemplaza lo que es un banco de condensadores, te compensa la potencia reactiva inductiva y también te puede compensar la potencia reactiva capacitiva. Te puede compensar las dos potencias. Este equipo es más completo. ¿Qué es lo que nos dice? Reduce la potencia reactiva garantizando siempre factor de potencia objetivo, tanto en cargas inductivas como capacitivas. El equipo proporciona una rápida respuesta inferior de los 20 milisegundos, ofreciendo una alta eficiencia de operación. ¿De qué nos vale que el equipo tenga una respuesta más rápida, ¿no? Que toda la capacidad del SVG, por decir, ¿no?, en este caso eran 2 SVG de 60 kVAR. 60 más 60 son 120 kVAR. ¿Qué es lo que hace que sea más rápido su tiempo de respuesta? Que los 120 kVAR los va a inyectar en el arranque. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en cada pico, el pico se va a reducir un poco porque la potencia que va a generar el SVG lo va a utilizar todo para el arranque. Y cuando ya pasa el arranque en condición estable, ya comienza a compensar lo que necesite nada más, ¿no? 40 kVAR, 80, lo que necesite. Pero todo lo utiliza para el arranque. Eso es lo que te ayudan los SVGs para poder compensar esos picos que hemos mostrado, ¿no? Tiene un mínimo costo de mantenimiento ya que no dispone de componentes electromecánicos y no existe el riesgo de resonancia con los armónicos de la instalación, ¿no?, como sí ocurre con los condensadores, ¿no? Esto es el software del otro equipo, del MyEvox 1500. Y aquí me permite hacer este tipo de gráficas. 3. Potencia activa, reactiva y factor de potencia. Miren, tenemos aquí el factor de potencia, que es este de acá, el último. Vemos que hay un escalón hacia abajo, ¿no? En este escalón lo que se hizo fue apagar el SVG para hacer una prueba. Tenemos que este cuadro azul, ¿cuánto dice en factor de potencia? 0.89 creo. 0.89, ¿no? Solamente hay que basarnos en el factor de potencia. Ah, ya, 0.89. ¿Y la reactiva cuánto dice? El cuadro azul que está acá arriba. ¿Cuánto? 85 kVAR. Ok. Cuando el SVG está apagado, tienes 85 kVAR de reactiva y tienes 0.89 de factor de potencia. Ahora, ¿qué pasa si yo lo enciendo y seteo el SVG a 0.99 de factor de potencia? Mire cómo el escalón estaba acá y miren todo lo que me comporta cómo me lo hace más estable la red, y lo lleva el factor de potencia a 0.99. La potencia reactiva de 80, ¿cuánto bajó? 25, ¿no? Eso es lo que está compensando los equipos, ¿no?, los SVG. Así es como funciona el equipo. Seteamos el valor de factor de potencia al cual lo queremos llevar y lo va a mantener siempre constante, variando la carga que necesite, ¿no? Esto es el software del MyEvox, del equipo negrito que estaba ahí.
Bien, había puesto una pregunta, ¿no? De que si es que es necesario, ya la respondí. Es una opinión, ¿no? Con respecto a eso. Otro caso de aplicación, que aquí ocurren muchos problemas al momento de utilizar un analizador de redes, que no consideran algunos aspectos. Por ejemplo, si yo soy un cliente, yo les digo a ustedes, ¿no? ¿Saben? Quiero que me hagan un estudio de calidad de energía porque en mi recibo tengo un cargo por consumo de energía reactiva de 824 soles. Dice consumo de energía reactiva capacitiva de 824 soles. No quiero pagar eso. ¿Ustedes qué me dirían ahí? Primero, viendo solamente el recibo de luz, de energía, ¿qué datos podríamos obtener acá o qué es lo que nos podría dar un indicio de algo que esté pasando aquí? Así es, capacitiva. Hay dos, hay inductiva y capacitiva. Normalmente es inductiva, claro, pero también ahora ya están empezando a cobrar la capacitiva. Así es. Así es. Así es. Están inyectando en la red. Pero ¿quién lo está inyectando? Yo te muestro mi recibo y te digo, mira, ¿se puede sacar, se puede intuir algo de ahí? ¿Mm? Claro, claro. Yo no quiero pagar estos 800 sin... No. Así es. Claro. Así es. Claro, o como un SVG, como lo han mencionado ahí. Exacto. Pero, ya esa es la solución. Pero ¿quién lo puede estar ocasionando este problema? ¿Quién lo ocasiona? La carga. Ya, ¿qué más podría ser? ¿Qué carga? ¿Qué tipo de carga? Probablemente podrían estar sobrecompensando. ¿Qué más? O sea, lo que dice es que haya un banco de condensadores fijo que se haya quedado enclavado y esté volviendo todo el sistema capacitivo, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Así es, así es. Pero también influye mucho a veces, en algunos casos que he visto, la iluminación LED también te está inyectando energía capacitiva a la red. Entonces hay que ver si es que eso puede ser un detalle. Pero el otro caso, no lo voy a indicar acá, lo voy a indicar en la siguiente diapositiva. Miren, este es el diagrama unifilar del hotel. Miren, me dicen que acá está el punto de suministro, cable, transformador, tablero general y las demás cargas. En las cargas podemos ver que hay iluminación, bomba de agua, ascensores, tomacorrientes, aire acondicionado, etc. Si yo tengo este diagrama y me dicen que estoy teniendo ese problema de capacitiva, de energía capacitiva, ¿dónde haría mi medición para poder detectar este problema? ¿En qué lado? ¿En qué punto? ¿Cuántas mediciones hago? ¿Una sola, dos? A ver, ¿dónde? Iluminación, bombas de agua, sensores, tomacorrientes, aire acondicionado. Es lo que hay en un hotel, También aires acondicionados, iluminación. ¿Qué más? Ya, pero acá hay un detalle adicional. Nosotros sabemos que la energía reactiva inductiva, tenemos una tolerancia que es del 30% de la energía activa. Lo que excede es lo que nos cobran, ¿cierto? En capacitiva ocurre algo distinto. La normativa no acepta ningún kVAR capacitivo que se inyecte a la red. No tenemos tolerancia acá. Entonces acá sí tenemos que compensar toda la potencia reactiva capacitiva para que no nos cobren, ¿no?
Entonces, en este caso, ¿sabes qué error cometieron? Porque nosotros llegamos ya después, cuando ya habían instalado el equipo. Hicieron esta medición en el totalizador de todo el hotel. Aquí es el hotel, una medición acá, midieron todas las cargas. Y efectivamente, ¿no? Porque sí tenían, como dice acá, hay iluminación, hay aire acondicionado, hay energía reactiva capacitiva. Pero registró una parte nada más. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, un filtro o un SVG de 60 amperios o de 60 kVAR lo instalaron acá. Pasó un mes y seguían cobrando la energía reactiva capacitiva. ¿Qué creen que pasó aquí? Hizo medición acá, su solución fue colocar un SVG o filtro aquí, pero acá arriba donde le toman su medición, seguía registrando energía reactiva capacitiva. ¿A qué se debe? ¿O qué pasó? Ahí está. Es algo que no lo tomaron en cuenta en la gráfica, en la imagen de la energía. Acá dice bien claro que la tarifa está en media tensión, en 22.9. ¿Qué es lo que pasa? Que otro problema de energía reactiva capacitiva que se está presentando ahora es por los cables de media tensión que van enterrados. Estos cables son los que están originando el problema de la potencia reactiva capacitiva actualmente. ¿Qué había pasado? Influye mucho la distancia, ¿eh? Acá estamos hablando de casi 900 metros, desde el PMI hasta el hotel, donde está ubicado, ¿no? ¿Qué es lo que está? Y ocurre mucho en los fundos, estoy escuchándolos ahora en los fundos por ICA, por Pisco, que los PMI están en la avenida, ¿no? En la carretera, pero los fundos están a 2 kilómetros aguas adentro, ¿no? Y tienen cable tendido en media tensión. Entonces están originando este problema muy seguido. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que les estaba mencionando, cuando uno coloca un analizador de redes aquí, lo que hace es medir desde aquí hacia abajo. No mides de aquí hacia arriba. No lo mides. Pero, ingeniero, pero yo quiero medir la energía del cable. Si tú quieres medir esto, lo tienes que medir acá. Aquí tienes que medir para que mida el cable, el transformador y todo el hotel. Pero muchas veces la concesionaria de tanto Luz del Sur como Enel o Plus, que es ahora, ya no te dejan hacer mediciones ahí. No te deja así. Así es, así es. Así es, así es. Se puede solicitar la medición aquí, ¿no? Como dice el colega, nos dan la medición aquí y podemos hacer una comparación, pero en este caso ya cambia un poco la configuración de cómo va a trabajar la solución aquí abajo, miren. Quiero que entiendan un poco también esta parte, que es la operación de un SVG o un filtro, cómo es que actúa. Si nosotros conectamos un equipo aquí, un SVG, vamos a hablar de un SVG, ¿ok? Si conectamos un SVG aquí, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona este equipo? Tiene que sensar la corriente de la carga que él va a compensar. Si yo acá tengo mi interruptor general, yo lo que voy a hacer es tomar 3 toroides aquí, como si fuera un analizador de redes, y llevarle las señales al SVG. ¿Qué es lo que va a hacer el SVG? Va a sensar lo que necesita y te va a compensar. Pero aquí viene el problema, que es lo que no se habían dado cuenta los que instalaron ese equipo, que para esto de aquí, para la potencia reactiva del cable, no lo puedes sensar acá. No hay forma de cómo compensar esta potencia con un equipo, un SVG aquí, pero que lo sense. No hay forma.
Ahí es donde viene el tema de que revisar la data acá arriba, por decir, ¿no? Aquí la potencia del cable fueron 20 kVAR capacitivos. Entonces aquí le tienes que inyectar 20 kVAR inductivos. Entonces lo único que puedes hacer es que al SVG ya no le pongas los transformadores de corriente para que sense, sino lo pones de forma fija. Le pones, no sé, 30 kVAR por decir así. Entonces él va a inyectar 30 kVAR, con los estos que son negativos se va a restar y ya no te vas a tener penalización acá arriba. Exacto, exacto. Como estás inyectando inductivos, no hay problema si te pasas porque tienes un margen de tolerancia que es del 30% de la energía activa, ¿no? Entonces no te van a cobrar penalización. Con eso eliminas el problema de la energía reactiva capacitiva, ¿no? Pero es dos formas de trabajar el SVG. Uno de forma fija, como les estoy diciendo, y otra como un condensador que esté sensando lo que va a necesitar y luego le inyecte, ¿no?, la potencia reactiva. Bien, eso como dato. Otro caso de aplicación, bueno, es el caso 3, es una imprenta, ¿no? El problema es bajo nivel de tensión en la barra de 220. Igual, ¿no? 220 voltios, baja tensión, pero tiene una potencia contratada de 50 kilowatts, BT5B, tipo de tarifa. Una pregunta, la tarifa BT5B es residencial, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y una empresa puede tener ese tipo de tarifa? ¿Una fábrica, una industria? ¿Ah? No puede, ¿cierto? No lo puede. ¿Cómo? No, sí, pero me refiero, BT5B es residencial, ¿cierto? Es para casas. ¿Qué pasa si yo en mi casa hago una empresa y me quedo con ese recibo de energía, BT5B? Puedo hacerlo mientras no me fiscalice nadie, porque es mi casa y yo lo he pasado después de un tiempo a hacer una empresa, ¿no? Pero es que aquí viene el problema, que miren los valores de tensión que se han registrado con el equipo. De 200, ni siquiera tenemos 220, tenemos 209 voltios. Y miren hasta dónde llegan los picos. ¿Y qué es lo que pasa? Que el cliente me dijo, quiero hacer un reclamo, me dice. Y yo le digo, pero mira, exactamente, o sea, tienes un problema de caída de tensión, está bien. Pero lo otro que por donde te pueden agarrar es que tu tarifa es BT5B y tú tienes una imprenta, acá tienes un montón de carga, le digo. Creo que no te va a convenir, le digo, que hagas un tipo de reclamo, ¿no? Entonces, se le informó al cliente, ¿no?, lo que podría pasar, porque de poder hacer, puede hacerlo, pero básicamente se está originando por la gran cantidad de carga que ha aumentado en su empresa, ¿no? Es una imprenta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a obtener en base a las mediciones, porque no todo es reclamo. Tengan en cuenta eso, no todo es reclamo, ¿ok? Siempre hacer mediciones para poder protegerse uno mismo, no nos queda de otra. ¿Ok? Bien, aquí lo que se había puesto es se recomendó presentar un reclamo, pero igual no va a proceder, uno, porque el tipo de tarifa que tiene, pues, ¿no? El tipo de tarifa no es para residencial, como bien claro lo hice, ¿no? No es para una empresa, ¿no? Lo que podrían hacer es de repente cambiar el punto de suministro, quizás a otro PMI, o elevar el nivel de tensión a media tensión, ¿no? Volverse cliente libre. Y hacer esta evaluación, ¿no? Lo otro es, los bancos de condensadores también sirven para elevar la tensión. Sí. Así es. Ajá. Claro. Aunque aquí ya está en la máxima, en la BT5B50, porque creo que es 20 y 50 nomás. 20 kilowatts y 50 kilowatts.
Ah, eso sí, cambiar el tipo de tarifa BT3, BT4, sí. Eso sí, ¿no? Bien, eso es como ejemplo, no ejemplo 3. Por eso siempre tengan en cuenta lo que van a realizar después de hacer una medición, ¿no? También, sí. Correcto. Otro, wow, voy a quedar sin tiempo, creo. ¿Hasta las 12 nos vamos o...? No, depende de ustedes, ¿ah? Miren, este es otro caso de aplicación 4, que lo vamos a pasar un poco rápido, pero ya en el curso que se piensa dictar con el ingeniero Darwin ya lo vamos a tocar a más detalle. Miren, esta es una planta azucarera, ¿ya? Que, les explico, ¿no? Viene por acá el suministro de hidrandina, tiene una barra en 13.8 kilovoltios y una barra en 16 kilovoltios. ¿Qué pasa? Que tiene un banco de condensadores, 16 kilovoltios, 3 pasos, 400, 800 y 800 kVAR. En total, 2000 kVAR en la barra de 16 kilovoltios. ¿Qué es lo que pasa? Que acá tiene un anillo de este circuito, ¿no? Y tenían una caída de tensión en la barra de 13.8. Ellos que hicieron un estudio de compensación reactiva y dijeron que necesitan 4000 kVAR en la barra de 13.8 para elevar la tensión aquí en esta barra. ¿Ok? Tenemos dos situaciones. Un banco de condensadores existente de 2000 kVAR en 3 pasos y uno nuevo que quieren instalar acá de 4000 kVAR en 3 pasos, de 1300 kVAR cada uno. Dos condiciones, ¿está bien? ¿Está claro, no? ¿Cuál es la finalidad? Mejorar el nivel de tensión acá, aquí. Bien. Miren lo que se hizo aquí en este caso. Se instaló un analizador de redes y se obtuvieron estas dos gráficas. La gráfica de color azul es la tensión y la gráfica de color naranja es la potencia reactiva. Pero lo ha considerado en megabar. ¿Ok? Miren, si nosotros dijimos que acá hay 3 pasos de los bancos fijos que ya están operativos. Entonces, mi condición inicial, 1, están los 3 bancos conectados en la barra de 16 kilovoltios. Esta gráfica de color naranja. Yo quiero decirles una cosa. Gráfica de color naranja, potencia reactiva. Potencia reactiva. ¿Qué pasó aquí para que la potencia reactiva, que está en el eje de acá, en el eje derecho, pasa de casi 0.3 a 0.8 megabar? Sube un escalón, mire, 1, 2, 3. ¿Qué creen que pasó de aquí hasta aquí? Sabiendo que tenemos un banco de 16K de 3 pasos existente en la barra de 16 kilovoltios. Yo veo 3 escalones. Yo tengo 3 bancos operativos. ¿Qué creen que pasó acá? ¿Por qué aumentó la potencia reactiva? ¿Porque conecté o desconecté los bancos que estaban instalados? ¿Conecté o desconecté? Lo desconecté. Esto es de la carga. Si yo desconecto los bancos, mi potencia reactiva va a aumentar. Va a aumentar. ¿Qué hice? Mire, justo hay 3 escalones. Lo que hice fue desconectar los 3 pasos existentes en la barra de 16 kilovoltios. ¿Por qué? Porque yo quiero mi condición inicial sin bancos conectados. Quiero ver cómo se está comportando el nivel de tensión sin ningún paso conectado. ¿Qué es lo que hice? Miren, si yo tengo mis 3 bancos conectados en la barra de 16 kilovoltios, tengo más o menos 0.3 megabar de potencia reactiva, inductiva. Y la tensión está en 13.6 en mi barra de 13.8 kilovoltios. O sea, tengo un nivel de tensión más o menos adecuado, ¿no?
con los 3 bancos en la barra de 16 conectados. Pero si yo desconecto los 3 pasos, miren la tensión. ¿Qué pasa con la tensión? Se cae, ¿verdad? Entonces, una primera teoría que se cumple acá es que los bancos de condensadores elevan la tensión, ¿cierto? Si los estoy desconectando, la tensión se cae. Si los conecto, la tensión se eleva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, lo que nosotros tenemos que lograr entender es que mi propósito es llevar la tensión en la barra de 13.8 a niveles aceptables. Aquí estoy en 13.6. ¿En qué condición estoy en 13.8? Aquí, mire, la tensión. Entonces, en el punto 4 yo desconecté los 3 bancos en 16 kilovoltios. Pero ¿qué hice ahora para que miren la potencia reactiva? Pasó de inductivo a capacitivo, miren, menos 2 megabar. ¿Qué creen que pasó aquí en esos 3 escalones? ¿Cuál conecté? Los capacitores nuevos que los tenía proyectados. Los de 13.8 kilovoltios los conecté acá. Por eso que el escalón es más grande. ¿Por qué? Porque la potencia del banco es más grande, mire. 1300 con respecto a 400, 1300 con respecto a 800. Por eso el escalón que da es más grande.